cordial para todos nuestros amigos que nos miran a través de este canal. Nos sentimos contentos por la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión estamos acá con el propósito de estudiar una enseñanza que se conoce con el nombre de el rapto secreto. La enseñanza del rapto secreto fue enseñada por primera vez por los años 1840 por un ministro anglicano cuyo nombre es John Nelson Darby. Fue este hombre el primero que enseñara que la venida de Cristo a esta tierra consistía en dos etapas de tiempo separadas. Según la enseñanza de este hombre, en la primera etapa, Cristo arrebata a la iglesia. Los miembros desaparecen y da inicio al reinado del anticristo. E inmediatamente también se inicia lo que la Biblia menciona como la gran tribulación. Después de 7 años, según la enseñanza de este hombre, Cristo volvería a la tierra con su iglesia con el propósito de quitarle el dominio al anticristo, destruir su reino y así establecer ese eterno reino de gloria de nuestro Señor con su iglesia, con su pueblo. Este hombre viajó a los Estados Unidos por los años 1860 y ahí esparció su enseñanza. Hoy en día se han hecho películas, se han hecho videos que le han dado un impulso a esta enseñanza que mayormente en el mundo evangélico ha tenido una gran aceptación. Pero en esta oportunidad queremos estudiar a la luz de la Escritura acerca de este tema que nos informa la palabra de Dios. Así que les invito para que podamos tomar la Escritura, la Santa Palabra, y podamos investigar a la luz de la Escritura acerca de esta enseñanza. Y primeramente quiero leerles 2 textos de la palabra de Dios que deben de ser importantes para cada uno de nosotros y más en los tiempos que nos encontramos. El primer texto lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 8, el versículo 20. Isaías 8:20 dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Toda enseñanza, toda creencia que nosotros vamos a adoptar, primeramente debemos de compararla con la Sagrada Escritura. Debemos de procurar investigar para ver qué dijeron los profetas acerca de esta enseñanza. Y como dice la Escritura, y si no hablan conforme a lo que la Escritura dice, entonces no es verdad, es una falsedad. En el Evangelio según San Mateo encontramos el segundo texto concerniente a este mismo tema. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que es importante, los discípulos estaban preocupados y querían saber. Pero lo que nos llama la atención a nosotros es la declaración inmediata que Jesús dio en su momento. Y en el versículo 4, Jesús le dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, Jesús sabía que en torno a esta enseñanza de la segunda venida de Cristo se iban a dar muchos engaños. Pero nosotros hoy debemos entonces de tomar el consejo de Jesús, que le hizo ver a los discípulos: miren que nadie os engañe.
Y ese es el propósito entonces por la cual en este momento vamos a estudiar esta enseñanza para ver si tiene alguna sustentación. Lo primero que queremos mirar acerca de este tema, según la enseñanza de este pastor, él dice que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Noten esto. Esa es la posición que este hombre enseñó. Dicho en otras palabras, la iglesia sería sacada o sería liberada para no pasar por la grande tribulación. Vamos a la escritura y vamos a leer en la carta de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, vamos a leer acerca el versículo 1, y ahí vamos a encontrar nosotros la primera declaración acerca de este tema que estamos o que vamos a estudiar. Dice así la palabra de Dios: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Ahora atención, miren lo que dice el versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es importante esta declaración que encontramos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que la venida de Cristo no se dará sin que antes se dé, ¿qué cosa? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sentará y se opondrá a todo lo que se llama Dios y que se adora. Esta declaración nos ayuda a entender rápidamente que esta enseñanza es contrario a lo que la Escritura nos está diciendo. Porque algo que necesitamos nosotros entender es, cuando se dé inicio a la obra del anticristo y que conduzca a esa gran apostasía, la apostasía no se va a dar en el mundo. El mundo no tiene de qué apostatar. La apostasía se va a introducir dentro del mundo cristiano. Allí será el centro de operación del anticristo. Y eso va a dar inicio a una grande tribulación para el pueblo de Dios, porque como dice la Escritura, el anticristo se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. En otras palabras, el propósito del anticristo es arrobarse la adoración que solo a Dios debemos darle. Él pretende arrobársela para él. Y es así como entonces se dará una grande persecución contra el pueblo de Dios. Entonces eso nos ayuda a nosotros mirar rápidamente que esto tira por tierra esa posición de el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Porque nosotros tenemos que mirar lo que dice la Sagrada Escritura. El anticristo se opone a Dios, se exalta por encima de Dios y busca la adoración que le pertenece a Dios para él. Y entonces es allí donde dará inicio esa grande tribulación. Ahora, un aspecto importante es el siguiente.
¿dónde estará, según la palabra de Dios, el pueblo de Dios cuando acontezca la grande tribulación? Y para ello, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios acá: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Atención, esta declaración. Miren esto. Acá se está hablando de un poder religioso que se le llama la imagen de la bestia. Y a Juan se le muestra que en un momento este poder recibió autoridad para dar muerte a todo el que no le adore. Miren ustedes, si la iglesia de Dios estaría en el cielo, entonces no habría oposición, porque ya el pueblo de Dios estaría en el cielo. Pero aquí el pasaje nos está enseñando, en esta declaración, que en medio de la grande tribulación habrán dos pueblos: el pueblo que adora a Dios y el pueblo que adora según la forma humana, según este poder religioso. Y entonces noten, para coaccionar, para obligar a los que se mantienen de parte de Dios, recibe este poder que le llaman la imagen de la bestia, la facultad aún de quitar la vida con el pretexto de atraerse la adoración que solo se merece a Dios. Y miren lo que dice el versículo 16 ahora: y ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos dos textos ahora nos ayudan a entender más claramente que en medio de en este conflicto, en esta tribulación, hay dos pueblos aquí. Un pueblo que busca coaccionar, que busca sobornar, privándole al que se mantiene de parte de Dios y adorando como Dios manda. Noten ustedes, se le priva el derecho de comprar o vender. Y en su momento, dice la Escritura, se le ha de dar el poder para que la imagen de la bestia haga matar a todo el que no adore a la primera bestia. Y nosotros entendemos, hermanos y amigos, que la primera bestia es lo que la Biblia le llama el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, la gran ramera de Apocalipsis 17, es el mismo personaje. Ahora, fíjense en algo sumamente interesante. Aquí vemos el conflicto en estos versículos que acabamos de leer. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, porque lo que estamos tratando de investigar es dónde estará ya la iglesia en medio de la gran tribulación, en el cielo o aquí en la tierra. Y miren lo que dice ahora Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Atención. Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué declaración más importante, porque acá al vidente Juan se le mostró a un pueblo, a un grupo vestido de vestiduras blancas. Y se le pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Y cuál fue la respuesta? Estos son los que han venido de la gran tribulación
y han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. ¿Cómo la han emblanquecido? Manteniendo su integridad, manteniendo su fidelidad a Dios, adorando a Dios en medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de la opresión. Este pueblo que se le conoce como los 144,000, que es ese pueblo que pasará por la tribulación sin ver la muerte. O sea, estos son los justos que pasan por ese evento sin ver la muerte. Pero miren lo que dice la Escritura. Estos son los que han venido de la grande tribulación. La Biblia no dice que Juan los miró en el cielo, sino que los mira pasando, haciéndole frente, haciendo la obra encomendada por Dios en medio de ese tiempo terrible que la Biblia nos enseña. Ahora, vamos a la palabra de Dios, ahora Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, atención, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Este versículo que acabamos de leer es un complemento. ¿Por qué? Porque nos presenta a otro grupo. Juan, dice la palabra, se le presentaron, vio tronos y aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Y dice Juan, vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Miren, y Juan aclara quiénes son estas personas. Dice la palabra de Dios que son los que no habían adorado a la bestia, ni habían recibido su imagen, no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Por qué es importante este versículo? Porque este versículo entonces nos dice que este grupo se mantuvieron fieles, firmes de parte de Dios, a tal punto que ofrendaron sus vidas porque fueron decapitados. Cuando la imagen de la bestia reciba el poder para dar muerte al que no la adore, la Biblia, la palabra de Dios entonces nos está enseñando que habrá un grupo de justos que van a morir decapitados. Pero ahora Juan los ve que, dice la palabra, estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero lo importante es lo que dice la Biblia. No adoraron a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca ni en la frente ni en su mano. Entonces, ¿dónde estaban estos? En la tierra, en medio de la grande tribulación. Este grupo que Juan ve entonces representa a los justos que han de morir testificando por Cristo Jesús, manteniendo su lealtad, su integridad a Dios. Pero lo que hasta aquí hemos leído, entonces nos damos cuenta de algo que es de mucho valor para nosotros. Y es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el pueblo de Dios estará en medio de la grande tribulación. La Biblia entonces no enseña que Dios va a sacar su iglesia para que no pase por la gran tribulación. Es todo lo contrario. Es en medio de este tiempo, en este conflicto, donde el pueblo de Dios testificará por Cristo Jesús, mantendrá su lealtad, mantendrá el honor de Dios, mantendrá ese amor por Dios, esa integridad. Y es entonces de esta manera como la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros que la enseñanza de este pastor lamentablemente no tiene una sustentación bíblica, no tiene base bíblica.
contradice entonces lo que la Escritura nos dice a nosotros en Isaías 8:20. No es una verdad que tenga sustentación en la palabra sagrada. Y nosotros debemos de tener presente lo que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12, en su momento el apóstol habló acerca de esto. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Eso está establecido. Y eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. La iglesia de Cristo pasará por un momento terrible. Pero ¿saben algo? Dios estará con ella. Cristo estará con su iglesia. No la va a abandonar. El propósito de la enseñanza del rapto secreto es para enseñar a sus miembros que no han de pasar por este momento terrible. Pero la Escritura no enseña, no dice tal cosa. Ahora, número 2. Dice la enseñanza que este rapto va a ser un evento secreto, que nadie se dará cuenta. Las personas estarán desapareciendo. Irán personas en un avión, de pronto los pilotos desaparecen, el avión se estrella, las personas van conduciendo un carro, de pronto el chofer desaparece, habrá accidente y una serie de eventos. Y cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que esto solo es imaginación, es una ilusión. Eso no tiene una sustentación hasta lo que estamos mirando en la palabra de Dios. Y es triste y es lamentable que hoy en día multitudes de personas están creyendo en esta enseñanza. Y es por esto que nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de estudiar la Escritura con mucho respeto, con mucho amor, pero permitiendo que sea el libro sagrado el que nos ayude a entender qué es lo que Dios ha dejado para nosotros. Miren, dice que este rapto será secreto, pero en Primera de Tesalonicenses, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 4, a partir del versículo 15, miren lo que dice la Escritura. Por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con gran aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis amigos y hermanos, este pasaje también es muy especial, porque acá nos habla que nuestro Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Será algo audible. Ahora, tenemos que tomar en consideración que la segunda venida de Cristo es un evento que abarca a todos los justos muertos de todas las épocas y a los justos vivos que estarán en ese momento. ¿Ustedes se imaginan ese evento? Eso no jamás puede ser algo secreto. La Escritura no enseña tal enseñanza. Será un momento con un gran estruendo. La trompeta de Dios sonará. Los redimidos de todas las épocas salen de sus tumbas alabando a Dios. Entonces, el texto nos enseña por sí mismo que la segunda venida de Cristo va a ser algo audible. Todo mundo lo escuchará. Aún los muertos los van a escuchar, los que han muerto en Cristo Jesús. Mis amigos, nos damos cuenta de que la Sagrada Escritura contradice esta enseñanza. Esta enseñanza
que, como les dijera al principio, está teniendo un auge muy eficaz en el mundo cristiano, mayormente entre nuestros hermanos evangélicos. Y si hay algún miembro, un hermano de esta organización, le animamos en el nombre del Señor que se dé la oportunidad para estudiar las Sagradas Escrituras y permita que sea la Escritura y el Espíritu Santo que hable por sí solo. Miren, vamos a ver otra evidencia más. En el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el versículo 7. Miren cómo lo dice. Mirad que vienen las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Miren lo que el texto está diciendo. Todo ojo le verá, así como todo ojo le verá, todo oído le escuchará. Entonces algo que es audible, pero también será, ¿qué cosa? Visible. Y dice la palabra de Dios que aún los que lo traspasaron, o sea, los que tuvieron que ver con la muerte de Cristo Jesús, miren ustedes, ¿ve? Lo van a ver. Entonces aquí no hay nada de secreto. Esto es algo público. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y dice la palabra de Dios, y todos los linajes de la tierra se lamentarán. ¿Por qué dice que se lamentarán? Al tener que enfrentar el día de la ira de Jehová, al no estar preparado, al no haber tomado una decisión por Cristo, tienen razón de lamentarse, porque ha llegado el día y no han hecho una entrega de sus vidas, no han abandonado su vida pecaminosa, y solo les queda entonces recibir la sentencia de condenación. La Escritura entonces es clara y nos enseña a nosotros en este versículo que la segunda venida de Cristo es un evento entonces visible. Todo ojo le verá. Aún aquellos que tuvieron que ver con la muerte de Cristo serán resucitados para verle venir en gloria, para vergüenza de ellos por lo que llegaron a hacer. Y los linajes de la tierra se avergüenzan ahora de haber rechazado el mensaje, de haber rechazado a Cristo. Y por eso será un día de grande lamentación. Ahora, en Isaías, el capítulo 24, la declaración que encontramos es sumamente importante. Dice en Isaías, el capítulo 24, el versículo 19 y 20, miren esta declaración hablando acerca precisamente del mismo evento, o sea, la segunda venida de Cristo. La tierra temblará violentamente. Aquí no hay nada de secreto. Aquí la palabra de Dios nos dice que la tierra temblará violentamente, un terremoto como nunca, jamás se ha dado. Será terriblemente sacudida la tierra será despedazada. No hay forma que después de la venida de Cristo a esta tierra se pueda llegar a pensar que los seres humanos puedan seguir viviendo por un espacio de 7 años. Eso lo contradice la Biblia. La tierra será totalmente despedazada. Voy a detenerme un poquitito y voy a ir al libro de Apocalipsis, ahora al capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16, el versículo 18, a la altura de la séptima plaga, miren lo que dice la Escritura. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo: hecho está. En otras palabras, la misericordia de Dios se retiró. Ya no hay más intercesión en el santuario, ya no hay más mediación a favor del ser humano, de la raza. Cada quien ahora tiene que asumir su responsabilidad, cada quien va a recibir de acuerdo a lo que hizo. Pero miren lo que dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos
y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Apocalipsis nos está confirmando lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. La tierra será despedazada. Ese terremoto destruye la tierra por completo, que la tierra queda totalmente convertida en un caos. Dice la palabra que las islas se hunden, las cordilleras, los montes, todo desaparece, la tierra queda despedazada. Cuando nosotros miramos estos eventos, no hay posibilidad que después que acontezcan estos eventos, hombre alguno pueda morar aquí en esta tierra, porque no hay forma de vivir. Así que esta enseñanza contradice todo lo que la Escritura, nuestro Dios, nos ha revelado. Dice la palabra de Dios, continuando ahora en Isaías 24:20, miren lo que dice. Vacilará la tierra como un borracho. Imagínense ustedes ese temblor de tierra. ¿Qué hay de secreto? ¿Qué hay de algo silencioso? Hermano, esto es algo terrible, esto es algo espantoso, esto es algo que jamás se ha visto, pero todos los habitantes de la tierra experimentarán este evento que aquí se describe en la Escritura. La tierra vacilará como un borracho, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantarán. Y dice el versículo 22, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Aquí está hablando del planeta Tierra, todo cubierto de cadáveres. Cuando la gloria de Dios se manifieste, todos los impíos morirán con el resplandor de su gloria. En medio de todo este pavor, este miedo, este pánico, todos los impíos tendrán que afrontar esta realidad. Pero lo que estamos mirando es que aquí no hay nada de secreto. La Biblia nos dice que son eventos que serán visibles, que serán audibles. Entonces, como les decía, todo lo que nosotros hasta aquí hemos estado estudiando, tiran por tierra esta enseñanza, esta doctrina que hoy en día se está aceptando y que está teniendo un auge enorme en medio del mundo cristiano. En Apocalipsis, el capítulo 6, nosotros podemos leer lo que dice el versículo 14 en adelante. Apocalipsis 6:14. El cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Eso se da cuando ese terremoto llegue a darse. Las islas y los montes van a ser removidos de su lugar. Miren lo que dice la palabra. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el grande día de su ira, y quién podrá en pie. Mis hermanos y amigos, lo que hemos estudiado nos enseña a cada uno de nosotros. Mis hermanos, esta enseñanza del rapto secreto no tiene la aprobación bíblica, no tiene la sustentación. Por el contrario, es una enseñanza que contradice directamente la palabra de Dios. Y eso es peligroso, hermano, porque desmentir lo que Dios ha escrito o ha dicho, hermanos, amigos, eso es oponerse a Dios. Y eso se paga con un precio muy, muy caro. Yo te animo, mi amigo, si tú has dado lugar a esta creencia en tu mente, en tu corazón, que hagas un alto
y con oración le pidas a Dios que te ayude a entender lo que estamos leyendo. Finalmente, quiero que veamos lo que dice en Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo que tiene muchas evidencias precisamente de esta enseñanza, de esta falsa doctrina que no tiene sustentación bíblica. Miren, dice Mateo 24, el versículo 14, dice así: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren esto. La predicación del evangelio eterno es el mensaje de amonestación y misericordia que Dios envía al mundo. Es el último llamado de oportunidad. Y una vez que este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, dice la Escritura, que entonces vendrá el fin. Ahora miren algo interesante. Dice la palabra de Dios, ahora en el versículo 21, porque habrá entonces una grande tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni la habrá después. Aquí está. Vamos a ver el orden. Ese evangelio del reino es predicado. Posteriormente dice la Biblia que viene una grande tribulación como nunca ha habido desde que han habido moradores en este planeta Tierra. Ahora miren lo que dice el versículo 22. Y si esos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Esto es una declaración sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque el texto no está diciendo que para proteger a la iglesia, Cristo la saca de la tierra o la rapta para librarlas de la tribulación. Eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto dice allí, miren ustedes, los días serían acortados por causa de sus elegidos. Porque si el tiempo no fuese acortado, ¿qué dice la Escritura? Nadie se salvaría. En otras palabras, entonces nos ayuda a entender que estaría su iglesia aquí en la tierra siendo perseguida para darle muerte. Pero miren ustedes lo que dice la Escritura. Dios entonces, ¿qué hace para proteger su iglesia? Va a abreviar el tiempo. Los días van a ser, ¿qué cosa? Acortados para beneficio de su pueblo. Y es así entonces como nosotros podemos mirar. Miren, voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos ahorita al libro de Daniel. Y ustedes se van a dar de cuenta que en el libro de Daniel, el capítulo 12, dice la Escritura, miren esto, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo de la tribulación, Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. Y será tiempo de angustia cual no fue desde que hubo esta gente hasta entonces. Se dan de cuenta, está hablando del mismo evento. Ahora miren, pero en ese tiempo será librado su pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Recuerden ustedes, mis amigos, que el juicio de Dios es lo que antecede a la segunda venida de Cristo. Mientras que el juicio se está dando en el cielo, acá en la tierra se estará dando esa grande tribulación. El anticristo busca a robarse la adoración que se merece solamente Dios, al punto de que se toma la decisión de darle muerte al que no quiere adorar al anticristo. ¿Qué hace Dios para proteger entonces a su iglesia? Viene a abreviar el tiempo, los días serán acortados. Y número 2, Miguel, que es Cristo, ahora se levanta, consumado es, y ahora empieza una obra de salvación a favor de su iglesia que estará precisamente aquí en la tierra. Entonces la Escritura no nos enseña a nosotros que la iglesia estará en el cielo. Por eso les digo, esta enseñanza contradice lo que la Escritura nos ha enseñado.
la forma y los eventos que van a acontecer. Es más, miren lo que dice el versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. El versículo 20 es otro versículo valioso, porque aquí nos dice que cuando la persecución se desate contra el pueblo de Dios va a huir, así como los cristianos de la época primitiva, como los valdenses, como los albigenses, que tuvieron que irse a las montañas, que tuvieron que irse huyendo. La iglesia también va a ¿qué cosa? A huir. Entonces noten algo, dice la palabra en el versículo 20, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Aquí nosotros encontramos que la iglesia, el pueblo de Dios, debemos estar orando para que ese momento, cuando se dé, no ocurra ni en invierno ni en el día sábado. Eso es tremendo, esta declaración. Ahora miren, dice el versículo 29, enseguida después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Atención. Y entonces, fíjense ustedes, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Y atención, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Estos textos nos enseñan. La segunda venida de Cristo será un evento que todo ojo le verá, que todo oído le escuchará. No va a ser algo secreto, será el evento más grandioso. Eso no es algo que van a ver cadenas de televisión transmitiendo, no, hermano, no va a necesidad de esto. Será algo que todo ser humano que esté vivo lo va a poder presenciar. Y dice la palabra de Dios, miren esto, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El texto nos está diciendo que los ángeles ahora vienen a buscar, a arrebatar, eso sí creemos, miren, a los justos vivos. Pero recuerden lo que antes leímos. Dice la Escritura que los que estemos vivos no precederemos o no iremos adelante de los muertos, sino que juntos seremos tomados para recibir a Cristo en el aire. Por eso les decía, este capítulo es un capítulo muy importante porque da muchas pistas que nos ayudan a entender que lamentablemente esa enseñanza que hoy multitudes están enseñando y que están creyendo, lamentablemente es un engaño más. Lo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, muchos no han prestado atención. Así que mi hermano, mi amigo, nosotros no debemos de tener temor por lo que ha de acontecer. La palabra de Dios dice en el Salmo, el capítulo 34, el versículo 19. Muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Qué gloriosa palabra. Tenemos un Dios amante, un Dios que vela por su iglesia, que vela por su pueblo y que no lo va a abandonar. La iglesia, el pueblo de Dios no va a ser abandonado, no va a ser dejado solo para sufrir. Y aun cuando muchos tengan que experimentarlo, será un honor, será un gran privilegio ofrendar su vida por Cristo Jesús. Mis amigos que en esta ocasión nos han acompañado en este estudio, vemos y hemos podido darnos cuenta de acuerdo a las Sagradas Escrituras que esta enseñanza es peligrosa porque contradice la Escritura, contradice lo que Cristo Jesús nos dice en su palabra. Yo te animo, te exhorto en el nombre del Señor que aprendamos a seguir la regla bíblica de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no se dice, si no se puede comprobar de acuerdo a lo que la Escritura lo dice o los profetas lo dijeron, si no es así, entonces es una mentira más.
Dios pueda bendecir, pueda tocar tu corazón y podamos permanecer afianzados, aferrados a su mano poderosa y anclados en la verdad de Dios, que es la única que nos puede salvar de los engaños y de los errores. Yo te invito en este momento para que tengamos una pequeña oración y pidamos esa protección, ese amparo y esa dirección de nuestro Dios en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y misericordia, porque podemos en tu sagrada palabra encontrar respuesta a todas las inquietudes. Y en esta oportunidad hemos estudiado, hemos investigado velozmente este tema del rapto secreto, pero nos damos cuenta de que esta enseñanza no tiene aprobación suya, no tiene fundamento bíblico. Sabemos, oh Dios, que es un engaño más para despistar, para desviar realmente la atención de la preparación que necesitamos para enfrentar esa crisis que se aproxima. En tus manos, oh Dios, te pedimos que tú bendigas, que nos guardes, bendiga a nuestros amigos, tú les fortalezcas, toque sus corazones para que nos preparemos, entreguemos nuestras vidas y cuando el tiempo no sea más, oh Dios, podamos permanecer siéndote fiel. Gracias, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo cordial y hasta una próxima oportunidad.